Bueno, como siempre, bienvenidos a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube de FEDIAP y de las redes sociales. Nos encontramos en otro de los encuentros que FEDIAP hace periódicamente, no solamente con gente que conocemos, sino también con gente que admiramos mucho. Y hoy para nosotros es un gusto encontrarnos con el doctor Fernando Vilela, quien por suerte lo consideramos un amigo, espero que él también considere un amigo a nuestra entidad. Lo conocemos de hace muchos años, tuvo la amabilidad siempre no solo de prestarnos atención, sino que además de compartir lo que sabe. Alguna vez dijimos en algunos otros encuentros que perdón por la redundancia, pero siempre uno cuando va por la vida encuentra gente que está un poco más adelantado, no solo que uno, sino a veces que la historia y que los sucesos mismos. Fernando en este caso es una de esas personas, es alguien que comenzó a hablar de muchas cuestiones que llegaron después y que estaban sucediendo en el mundo, no solamente de la producción, sino de la economía. Ha sido decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ha sido funcionario público, hoy es director de la carrera de agronegocios y director del programa de bioeconomía en la Facultad de Agronomía de la UBA, es director de los simposios internacionales del sur al mundo, que busca generalmente hablar de temas que son muy importantes como el tema de la seguridad alimentaria global y el tema de la bioenergía. Así que, entre otras cosas, por supuesto, de las que hace Fernando, queremos en principio darte las gracias por compartir estos momentos con nosotros, Fernando. Muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es un gusto grande poder estar interactuando. El futuro de la Argentina y de los argentinos tiene que ver con el nivel de capacitación que estos puedan tener, ¿no es cierto? Y entonces todo lo que pueda ser una contribución en este sentido, me parece que va en la buena senda. Así que gracias por la oportunidad de poder intercambiar y estar estos minutos dialogando con todos los que nos escuchen. Muchísimas gracias otra vez. Y para romper de alguna manera el hielo, siempre lo mismo preguntamos, que es, ¿quién es Fernando Vilela, perdón, y desde dónde vino? Digamos, hoy todo el mundo te conoce, pero hay una historia que en algún momento arrancó, ¿no? Bueno, yo soy hijo de inmigrantes españoles que habían hecho una escuela primaria. Soy el primer graduado universitario de mi familia. Eh, Ellos vinieron después del desastre posterior a la guerra civil de España, con un país que estaba diezmado en aquel momento, España, y venían a un lugar donde era todo futuro, todo promisorio, estaban funcionando las cosas. Estamos hablando de finales de los 40, comienzos de los 50, ¿cierto? Bueno, nazco en ese grupo familiar. Viví en la ciudad, nací en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Viví en la capital federal, a 100 metros del Parque Avellaneda, cual fue un lujo para la niñez de aquella época, ¿no? Donde uno podía vivir en la calle, podía estar circulando sin ningún tipo de problema, y bueno, con semejante espacio verde tan cercano, ¿no es cierto? En esa época mi padre tenía un bar ahí en esa zona. Después pasaron a ser taller de costura, y a eso se dedicaron el resto del tiempo. Hice mi escuela primaria en una escuela parroquial barrial de Luján porteño, y mi secundario en el Nacional 17, en primera junta, una escuela pública que de muy alta calidad. En ese momento ese secundario estaba en lo que se llamó el Proyecto 13, que era un proyecto en el Bueno, cual los docentes tenían mucha carga en el mismo lugar, y había muchas actividades extras y mucha actividad cultural, etcétera. Bueno, ahí se despertaron algunas inquietudes culturales, en función de las reiteradas veces que nos llevaban desde el Teatro Colón a industrias de todo tipo, etcétera. Y en aquella época un familiar tenía una casita ahí en la zona de Cañuelas, este, que íbamos los fines de semana, ¿cierto? Y ahí en un entorno rural. Bueno,
ahí empieza a aparecer una vocación que creía que tenía que ver con la producción animal y lo vinculaba a la carrera de veterinaria. eh, y entonces, bueno, pero empiezo a indagar mejor, aparecen, estaban aquellos libros que tenían que ver con las carreras y los contenidos de las carreras, etcétera. Me toca hacer el ingreso a la universidad en el año 73, un año muy convulsionado. Comenzamos a hacer las materias y a mitad de año hay un cambio de gobierno. Termina el gobierno de Lanusse, comienza el gobierno de Cámpora y bueno, durante unos meses hubo bastantes perturbaciones, varias facultades sacaron el ingreso, en agronomía quedó y bueno, en ese ingreso fue el último año que fue común el ingreso a veterinaria y agronomía. Y entonces ahí terminé de confirmar que la parte de producción estaba más ligada a agronomía que a veterinaria. Y entonces, bueno, empiezo a transcurrir la carrera, eh, rindo muy bien una materia química inorgánica, una de las primeras materias, y me ofrecen ser alumno ayudante. Y después, a mitad carrera, hay un curso central que se llama Fisiología y Ecología Vegetal, en una cátedra con investigadores de primer orden mundial, y bueno, eh, ingreso a trabajar en esa carrera, también en esa cátedra. En aquel momento tenía una ayudantía segunda que con eso me alcanzaba a cubrir mis gastos, ¿no? Hoy sería, ni para el colectivo alcanzaría. Eh, y bueno, entonces empiezo, o sea, pensaba en la producción animal y ingreso en fisiología y ecología vegetal, digamos. Esta fue la historia, ¿no es cierto? Eh, Estoy 10 años allí, eh, después de graduado, concurso en la carrera docente en la universidad, tenés ayudante segunda, ayudante primera, jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, asociado y titular. Hice toda esa carrera, pero en distintos lugares. O sea, ahí en fisiología y ecología llegué a jefe de trabajo práctico por concurso. Se abre en algún momento un nuevo curso de ecofisiología de cultivos, en un cambio de plan de estudio, y las autoridades de ese momento me ofrecen hacerme cargo de eso. Entonces ahí paso como adjunto a armar esa cátedra que se llamó Producción Vegetal. Fui director de departamento, en algún momento paso a ser, tal como dijiste, decano por 8 años y ingreso en otra esfera en donde empiezan a aparecer a visualizar de mi parte otras complejidades internacionales. Estábamos en un momento de transición, estoy hablando del 98 al 2006, y entonces hacemos una profunda reflexión acerca de qué significa la agronomía, una facultad de agronomía en ese momento, y en forma creo que bastante pionera, por ejemplo, hicimos la que sigue siendo la única carrera de grado en ciencias ambientales de la UBA, ¿no? La licenciatura en ciencias ambientales. O sea, más de 20 años ya estamos viendo la necesidad de una reflexión en torno de esta cuestión, ¿cierto? Así que, bueno, en ese entorno empiezo a visualizar una conceptualización que en aquel momento se llamaba agronegocios, que tenía que ver de una mirada global, salir de la tranquera, ir desde los insumos hasta el consumidor nacional e internacional, verificar cuáles son las tendencias, qué está pasando, por qué elige un producto, cuáles son las características, etcétera. Y bueno, y eso fue evolucionando. Años después me pareció que había que agregarle una conceptualización que involucre más el ambiente y a la sociedad y eso, la economía circular. Y entonces ahí aparece la bioeconomía, ¿no? Como conceptualización, ¿cierto? Esta bioeconomía que en el centro lo que tiene es cómo generar el mayor valor a partir de la biomasa,
que se genere natural o producida en múltiples productos, con mucho conocimiento incorporado y con el menor impacto ambiental, ¿cierto? Entonces esa caracterización es la que estamos trabajando hace ya casi 10 años en forma pionera, ¿no? Me tocó muchas veces ser pionero en algunas conceptualizaciones, en visualizar Asia como el foco importante de a dónde mirar y qué hacer. Vos mencionaste del sur al mundo en 2030, bueno, esos simposios arrancaron en el año 14, donde trajimos expertos en aquel momento de China, India, Japón, Corea, Vietnam, Tailandia, para visualizar cuáles iban a ser sus demandas en 2030, ¿no es cierto? Y entonces, expertos de esos países que no digan eso. No, bueno, en ese momento algunos de ellos no tenían ninguna significación. Hoy claramente China juega un rol relevante, pero nuestro principal comprador de maíz y de harina de soja no es China, es Vietnam. En aquel momento era nada, ¿no? Entonces, esta, este tipo de reflexiones hacia adelante es la que me motiva y es lo que estamos haciendo hoy. No sé si fue Cuando, muy largo, pero bueno, más no, o menos. absolutamente no, porque me das la posibilidad de linkear esto último que decías respecto a una, no a una duda, pero siempre a una inquietud que uno tiene es cómo, cómo hacer desde tu lado, que está por supuesto la academia, pero también está una fuerte impronta del conocimiento de la producción, para romper modelos mentales que muchas veces en la Argentina existen, sobre el cual lo único que hay que preocuparse es por producir. Digamos, eso es un tema, digamos, cómo desde tu lado has trabajado o has tratado de ir con un pico tratando de romper ese dique bastante, a mi modo de ver, bastante complejo, ¿no? De creer que, bueno, solo produciendo nos vamos a salvar, ¿no? No tratando de poner valor agregado o pensar en nuevos espacios de mercado, ¿no? Cuando uno vende commodities en los mercados internacionales, como pueden ser los granos, es tomador de precio, ¿no es cierto? Uno lo que hace es, hay un mercado, básicamente en general es Chicago, el que marca un poco la tendencia, después están los mercados nacionales que reflejan esos números, y es un tomador de precio. Y entonces ahí, en ese contexto, la única forma de mejorar la rentabilidad es bajar los costos, ¿no? Si vos tenés el precio puesto, entonces lo único que puedes hacer es bajar costos, porque no puedes subir el precio. Eso es en este tipo de producto. Ahora, si nosotros queremos avanzar en la cadena de valor, o sea, transformar esos granos en carnes, en bioenergía, en bioproductos, en bioplásticos, que es hoy la demanda a partir de los cambios ambientales, eso ya cambia totalmente, ¿no? Y entonces uno lo que tiene que tener muy en claro es qué quiere ese consumidor objetivo en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a certificaciones cada vez más exigentes en términos de que cómo hiciste las cosas, ¿Mm? seguiste un protocolo, cuidaste el ambiente, cuidaste a la gente con la cual se produjo, etcétera, etcétera. Digamos. Esa parte es la parte más interesante porque uno puede sacar una rentabilidad muchísimo más alta, pero exige tener muy presente cuál es la demanda y entonces no es que se fija un precio en los mercados y más o menos uno si tiene producto lo podrá colocar, digamos. Acá es al revés, hay que salir y salir a vender, ¿no es cierto? Y ese salir a vender involucra también al gobierno, a los estados nacionales que tienen que salir a hacer negociaciones internacionales con los mercados que posibiliten abrirlos, ¿no es cierto? Argentina en este sentido tiene una carencia enorme. Es el Mercosur en general y Argentina en particular comercia, tiene acuerdos internacionales con menos del 12% del PBI global. ¿Sí? Nosotros vamos a Chile y Chile ya tiene acuerdos casi con el 90% del PBI global. ¿Qué significa esto? Si vos tenés un acuerdo con China, como tiene, por ejemplo, Chile o Perú, y vos exportás frutas de calidad, como puede ser una cereza, una arándano, etcétera, cuando ingresa
los frutos nuestros, estás pagando aranceles, impuestos, entre el 15 y el 25%. Mucho más altos que Cuando ingresa de Perú o de Chile es cero. ah, Entonces, vos tenés que competir contra países que no tienen barreras de ingreso, ¿no es cierto? Esto lo uso como ejemplo, ¿no es cierto? Y así en múltiples productos, ¿no es cierto? Argentina había avanzado un acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea es un mercado muy exigente, muy interesante desde el punto de vista de productos de alto valor. Hoy no es nuestro comprador principal en granos y en commodities, ¿no? Eso se ha desplazado a países asiáticos, básicamente, o árabes, o Brasil en algún caso, que entonces, si uno puede ingresar a ese mercado, puede ingresar a cualquiera, ¿no? El nivel de exigencias que tienen es tan alto que también sería un ejercicio de, eh, de acomodar los estándares a los estándares internacionales, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿no? Cuando nosotros revisamos qué está pasando con distintos sectores de la Argentina en relación a los estándares internacionales, vos vas a poder encontrar que hay productos que cumplen con todos los requisitos, pero son todos aquellos que se exportan, o sea, no para mercado interno. Y cuando el mismo producto va para mercado interno y va para el externo, los formatos son diferenciales, ¿cierto? Por ejemplo, si Argentina es el mayor exportador de productos industriales a partir de base de limón, ¿cierto? Hay un producto de ello que es el aceite de limón, ¿sí? El aceite de limón que se extrae de las cáscaras, etcétera, en Tucumán, en Salta, que son las provincias principales, Tucumán sobre todo, forma parte de las gaseosas. O sea, todas las gaseosas sean lima limón o no, contienen algún porcentaje de aceite de limón. Las dos principales exportadoras argentinas son socias estratégicas de Coca-Cola a nivel global y proveedoras. Imagina el estándar de calidad que tienen que tener para no meter la pata, bueno, seguro. porque si Coca-Cola mete la pata a nivel internacional, el juicio que puede tener es gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, todas las cuestiones están resueltas. Cuando vos vas a otro tipo de productos, por ejemplo, vas a los vinos, en las dos últimas décadas se desarrolló un mercado de exportación de vinos de alta calidad, que desde una industria que era más bien masiva y de baja diferenciación en calidad, ¿no es cierto? Y eso ha generado una marca para un varietal, que es el Malbec, y ha generado un movimiento muy interesante de empresas que están alineadas con las máximas exigencias de los mercados de Estados Unidos, del Reino Unido, de los asiáticos que están empezando, que hace un tiempo estaban consumiendo vinos franceses, australianos de calidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí, de vuelta, hay un estándar vinculado al mercado mundial, que no es necesariamente el mismo estándar cuando ese vino se vende en el mercado interno, ¿no? A granel, quiero decir, o con marcas de baja, de valores más bajos, de precio más bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan alineado estás con la exigencia mundial? Y lo que tenés que mirar es qué porcentaje de lo que haces está vinculado al mercado internacional. Y ahí vas a encontrar claramente eh, quiénes están o no alineados con eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿hacia dónde vamos? La pregunta es decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo, digamos, en términos cualitativos? En, en la demanda de alimentos o de productos de base biológica, ¿sí? Ahí lo que tenemos es, por un lado, un crecimiento poblacional. Se estima que hacia el 2050 va a haber 2.000 millones de personas más, y hacia finales de este siglo, hacia el 2100, va a haber en torno de 1.000 millones adicionales. O sea, estamos en cerca de 8.000, vamos a estar en términos de 11.000 hacia finales de siglo. Lo que va a cambiar es dónde está la gente. O sea, el continente que va a tener el mayor crecimiento por mucho es África, ¿cierto? Hoy África es
en torno del 25% de la población que tiene Asia, y hacia finales de este siglo va a ser casi igual que Asia. Países como China, que hoy es el más poblado, que sigue de cerca a India, que lo va a pasar a China en 2 o 3 años, lo va a pasar en torno a los 1.400 millones de personas, contra las 48 de Argentina. Va a bajar la población, va a ser menor a 1.000 millones hacia final de siglo. ¿Por qué? Por estos fenómenos de envejecimiento. Tienen pocos hijos Ujú. y hay un fenómeno de envejecimiento, y entonces, bueno, hay muchos países que van a bajar la población. En cambio, todos los africanos van a subir. Africanos que no están en condiciones de producir sus propios alimentos hoy, y mucho menos en el futuro cuando se triplique la población actual, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema relevante en varias cuestiones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las migraciones, ¿no? Si se van a quedar ahí o dónde van a ir, digamos, por decir alguna de las cuestiones, o de dónde se van a alimentar. La otra cuestión central, y para los próximos años, cuando los que nos escuchan van a estar trabajando en el campo, es el desafío de que frente a ese aumento de cantidad, pero también de calidad de los productos, porque lo otro que pasa también es que cuando uno revisa qué pasó en las últimas décadas, es que ha cambiado la alimentación, hay alimentos cada vez con más proteínas animales, más frutas, más verduras, etcétera. No necesariamente las necesarias, pero sí mucho mejor que las etapas previas, y por eso la gente vive más, Ujú. ¿cierto? Hoy estamos cerca de los 70 años de esperanza de vida. En el Neolítico eran 20 años, ¿cierto? Y era gente que comía productos naturales, hacía ejercicio, no había contaminación, pero se morían a los 20 años, ¿no? Mejoró la alimentación y mejoró la medicina, las dos fuentes Bueno, entonces tenemos más gente con otras dietas, pero además una exigencia fundamental para nuestros escuchas es que hay que producir más, pero con menos impacto ambiental, con menos insumos provenientes de la petroquímica, de la química pesada, etcétera. Y eso abre todo un horizonte en el cual todos los bioproductos que puedan ser empleados de distinta naturaleza, el reciclado para poder impactar de la menor manera posible en el ambiente, son elementos centrales, ¿no? Este tema de la economía circular, que después si querés damos un ejemplo de qué se trata, es el centro fundamental de las decisiones que van a tener que tomar. O sea, hacia adelante nada de lo que se haga, sea productivo agrario, servicios en la ciudad o lo que fuera, eh, que para tener éxito va a tener que estar encuadrado en los acuerdos del desarrollo sostenible, los acuerdos de París de cambio climático, digamos. Si no, no se va a ceder ni siquiera créditos para poder avanzar. Entonces, esta caracterización del cuidado ambiental es un tema central que, bueno, lo hemos advertido, como dije hace un rato, hace muchos años en algunos casos, en otros se está tardando, pero bueno, es la dinámica que viene, ¿no? A mí me gustaría, ahora en 2 minutos, para no, tampoco te vamos a robar mucho tiempo, que nos des un ejemplo de lo de economía circular, que después nos has prometido que en algún momento haremos una pequeña charla también ya más para los docentes, no tan abierta para los chicos. Pero antes de eso, en relación a lo que estabas diciendo, que es muy importante, y lo de África me acordaba de algunos pioneros, por ejemplo, de la gente de APRESID, que ha ido a Eh, empezar a enseñar a trabajar y a ver cómo hacer. La pregunta es, siempre nosotros decimos desde el lado de la pedagogía, pero creo que le pasa en general a Argentina que vivimos de eslogan, ¿viste? Es decir, la pedagogía siempre fue eso, digamos, siempre había 2 o 3 eslogans o frases que eran como una cuestión de moda y que se iban acomodando a los tiempos, pero creo que en realidad le pasa a la Argentina en sí, cuando uno pone un poco más el foco en el tema del sistema productivo,
pasás de aquellos que dicen que somos el supermercado del mundo a aquellos que dicen que solo tenemos que vivir con lo nuestro, digamos, la Argentina tiene esos extremos que son tan anchos y tan largos como, o tan diferenciales como de Ushuaia a La Quiaca. ¿Cuán, según tu mirada tan estudiada y con tanta experiencia en estos años, cuán preparados estamos para esto que nos contabas al final, recién? Digamos, ¿estamos preparados? ¿Hay conciencia o todavía nos cuesta, nos queda camino por recorrer? Yo de ahí lo dividiría en dos esferas, ¿no es cierto? Cuando uno observa qué está pasando en el sistema real productivo, y, no, y hacemos algunas mediciones respecto de, por ejemplo, la huella ambiental de lo que se está haciendo, estamos muy bien, estamos mejor que casi cualquiera. Eh, Nuestros productores que han tenido que resistir políticas y estrategias totalmente eh, muchas veces arbitrarias, ¿no? Yo a todo esto de la bioeconomía, de todo este tipo de producciones agrobioindustriales la llamo la vaca viva, ¿no? La vaca muerta ha tenido mucho énfasis, se le dan muchas ventajas a los miles de productores de la vaca viva, no tienen esas mismas ventajas frente a las mismas inversiones, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una capacidad de lobby diferencial. Eh, lo que podemos observar es hay encuestas que se hacen respecto de la caracterización de los productores argentinos respecto de los americanos, por ejemplo, un trabajo que hace la Universidad la Austral con otra universidad de los Estados Unidos, muestran que nuestros productores son 20 años más jóvenes y 30% más han pasado por la universidad, porque en aquellos sistemas la gente, los jóvenes no se quedan en el campo, quedan los padres, se van envejeciendo y estos sistemas son más automáticos, ¿no es cierto? Entonces, esta situación hace que el, frente a ambientes adversos desde la política muchas veces, se ha encontrado mecanismos para poder eludir, ¿no es cierto? Entonces el sistema basado en siembra directa, por ejemplo, es un sistema que desde el punto de vista ambiental tiene una huella de carbono y de agua muchísimo menor por cada kilo producido que los tradicionales que usan los otros países. Perdón. En el trigo, por ejemplo, lo que se midió Argentrigo es que nuestros trigos tienen un 70% menos de huella de carbono que los trigos europeos, ¿no es cierto? O 27% menos que el trigo australiano, que es un sistema extensivo también. Y eso mismo se traslada a productos, cuando uno mira, por ejemplo, el etanol que produce Argentina y que acá Bio está exportando a Europa, certificado, está ahorrando 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las naftas, y es el único país que está pudiendo exportar porque, por ejemplo, el etanol de Estados Unidos, la huella es mayor. ¿Por qué? Porque el producto de base, que es el maíz, se produce en Argentina sobre la base de siembra directa, que es mucho Claro. más eficiente, ¿no es Sí, sí. cierto? En pollos, por ejemplo, hubo datos recientes que muestran que un pollo en la Argentina tiene una huella ambiental de la tercera parte que un pollo del Reino Unido, digamos. Entonces, tenemos ahí una base, vos me preguntabas cómo estamos muy bien. Para arrancar, ¿qué tendría que haber? Una política justamente de identificar a la Argentina con producciones sustentables, una marca país, que muestre estos datos, ¿no es cierto? Hay que seguir midiendo mucho y asociando entonces nuestros productos con sistemas productivos ambientalmente sanos, con lo cual este rasgo de la demanda internacional que estaba mencionando hace un rato, cada vez más fuerte, estamos en condiciones de cumplirlo y muy bien. Hay cosas para mejorar, obviamente, pero estamos arrancando de un lugar muy bien. Vamos a necesitar mucha gente capacitada, ¿no? Cuando estamos hablando de bioeconomía, es biomasa más conocimiento, y ese conocimiento cada vez más sofisticado, que tiene que ver con
un aprovechamiento integral del producto que genere múltiples productos, los tradicionales, pero también el reemplazo de lo que hoy se hace a partir de la petroquímica o de la química pesada, ¿no? Entonces ahí hay mucho para hacer. Y si me das un minuto, armo lo de la economía circular de forma tal No, no, es interesantísimo eso. de poder cerrar el circuito, ¿no es cierto? Podemos usar un modelo que yo suelo usar. Hay modelos de distinta naturaleza, hay uno familiar, que es el que voy a describir, que se llama Las Chilcas, que está en el norte de Córdoba. Eh, Ese mismo modelo en otra escala es el que tiene ACA, las cooperativas en Villa María, o el que tiene Bio 4 en Río Cuarto, ¿no? Son parecidos. ¿Qué hace esta gente? Esta gente producía maíz, ese maíz, la salida habitual es como grano. Lamentablemente la Argentina, el 70% del maíz que produce lo exporta como grano, mientras que Brasil es el 30% o los Estados Unidos el 17%, digamos. ¿Por qué? Porque ellos lo transforman en proteínas animales, en bioenergías, en productos. Bueno, ese maíz, entonces, en ese establecimiento, lo que deciden es poner una mini destilería de etanol, ¿sí? De diseño nacional. O sea, ahí, entonces, ingresa el maíz, hay unos microorganismos que, con un proceso fermentativo, atacan los hidratos de carbono, forman etanol, el alcohol, y liberan dióxido de carbono. El etanol va a las naftas. O sea, hoy en la Argentina, por ley, el 12% de las naftas es etanol, la mitad de maíz y la mitad de caña de azúcar. Ese dióxido de carbono se captura y se usa para hacer bebidas gaseosas. Hasta ahora el dióxido de carbono de las bebidas gaseosas se hacía a partir de petróleo. Lo que queda es un residuo enriquecido en proteínas, porque se fueron los hidratos de carbono, entonces eso se llama burlanda y es un muy buen alimento para ganado estabulado, que está en el establecimiento. También en el establecimiento hay producción de cerdos a partir de maíz y soja que producen el mismo establecimiento. Los estiércoles de todos estos animales se recogen y van a un biodigestor, que se mezclan con productos de una localidad cercana, biológicos. En ese biodigestor hay otro proceso microbiológico anaerobio sin oxígeno, que está cerrado. Eso genera calor, ese calor se usa para la producción de etanol, en la planta que habíamos descrito recién, y produce metano, ¿sí? Ese metano se puede usar como tal, como combustible, o en este caso se puede transformar en energía eléctrica con un generador y se vende energía eléctrica al sistema interconectado. Lo que queda del biodigestor es un residuo biológico, que es un fertilizante biológico, que vuelve al campo y reemplaza más o menos un tercio de los fertilizantes que requieren los cultivos que utilizan. Entonces, antes vendía maíz, ahora vendés etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, energía eléctrica, y te ahorras un tercio de los fertilizantes ¿eh? que empleabas, más toda la energía para todo el circuito. Antes había gente que tenía que saber hacer maíz y lo sabía hacer muy bien, ahora hay gente que tiene que saber hacer todas estas cosas. Y como estos productos, como un dicho de la bioeconomía es que de Eduardo Tríos, que la biomasa viaja mal, transportar cosas es costoso, eh, todo tiene que ser in situ, ¿sí? Transportar las bostas no sería económico, el biofertilizante lo mismo, etcétera, ¿no es cierto? Todo está en un mismo circuito. Entonces, toda la gente que trabaja tiene que estar instalada en ese lugar. Entonces, generas riqueza, generas producto de más valor, no tenés impacto ambiental o el impacto ambiental es mínimo, y asentás población capacitada en cada uno de estos tramos que estamos mencionando, ¿no es cierto? Antes era maíz, ahora tenés que tener gente de todos estos temas, está involucrada, trabajando en el lugar, multiplicando por 10 la cantidad de gente que trabajaba, ¿no es cierto? Entonces, este es el esquema de economía circular. Antes había un desecho, que era un contaminante. Hoy cada uno de los circuitos va retroalimentándose y no hay nada que se pierda, todo se utiliza, ¿sí? Transformás la energía solar a través de la fotosíntesis en
un montón de productos valiosos, trabajo, asentás población, generas desarrollo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de bioeconomía, hablo de desarrollo territorial, de asentamiento poblacional, de generación de calidad de vida en cada uno de los rincones de la Argentina. Porque estas unidades, además, a diferencia de las industrias tradicionales que estaban muy concentradas en uno o dos lugares nada más del territorio, se pueden replicar y son unidades repetidas en el territorio. Yo a veces uno no puede evitar caer en eso, pero uno trata de evitar caer en la cuestión ideológica o caer en una cuestión. Siempre, hace poquito, alguien me decía, bueno, hay que hablar de tal cuestión. Yo prefiero hablar siempre del Estado. Digamos, después será municipal, provincial, nacional y alguien lo gestionará. Será Juan o Pedro, digamos, en un gobierno, en esa historia. Eh, eh, lo que vos contás, que es maravilloso y que dirían los chicos cierra por todos lados, hoy el Estado no solamente la pregunta es, ¿lo tiene presente o tiene dentro de su estructura alguna política que aliente eso, que lo promueva? Porque yo recuerdo, por ejemplo, hace 10 años haber visto no haber visto, sino haber eh, eh, de alguna manera vivenciado un problema con la lana en Australia, por lo cual el gobierno australiano ayudó a un montón de productores no a reconvertirse, sino de alguna manera a soliviantar su problema y a sostenerlos en el territorio, lo que decías, de manera de no correrlos ni a los centros urbanos ni de los lugares donde se había producido. Sí, digamos, había una política que además por otro lado fue sostenible a largo tiempo porque justo en ese momento cambiaba el primer ministro y sin embargo, digamos, el Ministerio de Agricultura la mantuvo a esa política para que los productores laneros australianos no se corran no voy a recordar ahora cuál era la zona que estaba. ¿Está en la cabeza de algún funcionario o está en la cabeza digamos, de los estados que esto no solo es lo que se viene, sino que además por otro lado provoca esto que vos decís, el tema del desarrollo del territorio, la posibilidad de que la gente se quede? Porque no quiero hacer larga la introducción, ya fue demasiado larga la pregunta, pero siempre también decimos lo mismo. Es decir, cuando le plantean el arraigo a la gente, yo siempre digo lo mismo, o nosotros al menos en FEA decimos lo mismo. El arraigo no es solo una cuestión física que te quedes porque tiene que quedarse gente en el campo, sino hay posibilidades de que te quedes para desarrollar con buena Calidad de vida. salud, con educación, andate porque estás sufriendo. Digamos, por eso digo, en esta cuestión respecto a lo de la economía circularia o las posibilidades que hay para un desarrollo más integral, ¿hay algunas políticas de promoción o están en la cabeza de la gente eso? En general no, en general no. Hay algunos títulos y hay algunas cosas que están. Por ejemplo, el año pasado se cambió una ley de biocombustibles que tenía ya 15 años y que había sido muy exitosa y la verdad que fue para atrás, digamos, fue al revés de las tendencias del mundo, o sea, achicaron los porcentajes, por ejemplo, el biodiesel del 10 al 5%. eh, Cuando Argentina está en condiciones de producir en sus refinerías trabajando a full 11.500 millones de litros y el consumo son 14.000, o sea que hay 2.500 que de algún lado tienen que venir. Podrían venir del biodiesel o hay que importar. Eligieron importar más cantidad que antes y bueno, y el Banco Central y no tiene dólares, ¿no es cierto? Estamos atravesando una crisis este, financiera terrible porque hay que importar energía, la energía subió a partir del conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la capacidad de previsión es muy baja. Hay carne, producimos carne, bueno, hay restricciones para la exportación de carne. Eh, y así en la energía que estás vendiendo está totalmente subsidiada, entonces no se paga el precio que tiene que pagarse. Entonces, bueno, todo este conjunto de elementos no son, digamos, señales positivas para que muchos imiten este tipo de proyectos. Sí debería haberlo, me parece. Yo creo que hay posibilidades
Y estamos en un periodo en el cual debería debatirse estas cuestiones. El año que viene hay un cambio de presidente, o sigue el que está, o viene otro nuevo, pero me parece que este momento hay que aprovecharlo para que todas estas ideas estén arriba de la mesa y quienes sean candidatos de cualquier partido nos digan qué es lo que van a hacer, ¿eh? Y espero que algunas de las cosas de estas ideas que estamos transmitiendo puedan llevarse a la práctica, porque no estamos pidiéndole subsidio a nadie, no le estamos pidiendo eh, que nos regalen nada, simplemente que se faciliten las cosas y que las cosas funcionen, ¿no? Con eso ya es suficiente. El sector agroindustrial demostró ser eficiente en condiciones muy malas. Si le diéramos oportunidades, no pasaría como Argentina, que cuando uno mira desde el principio del siglo para acá, es el país de Sudamérica, salvo Venezuela, que es un caso especial, es el país que menos creció en sus exportaciones, por mucho, mucho menos que el comercio mundial. Y entonces vemos que, por ejemplo, cada uruguayo exporta por 3 argentinos, o cada chileno exporta por cada 3 argentinos. Perú, Paraguay, que era una fracción chica en el 2000 de lo que exportaba cada argentino, hoy lo supera a la Argentina. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, estructural, que se refleja en la falta de dólares que hay en la economía de la Argentina, que está restringiendo incluso hasta las importaciones de las cosas más necesarias. Entonces, eh, ojalá estas reflexiones puedan servir. Uno está siempre disponible para el que pregunte de qué se puede hacer para generar desarrollo, generar que cada una de las comunidades donde están insertas las escuelas generen proyectos de este tipo, que le den oportunidades laborales a los chicos que estudian estas carreras, y que van a hacer falta muchos más. Si estas cosas se desarrollan tal como estamos haciendo, las oportunidades de trabajo para los agrotécnicos van a ser muy, muy grandes, y no van a tener que abandonar sus pueblos para poder tener una vida confortable y adecuada. Ojalá así sea. Siempre decimos lo mismo casi corporativamente nosotros, y creo que escuchándote a vos también se traslada a otro lado, que en un país que depende tanto de su producción agrobioindustrial, en este caso voy a utilizar tu término, hay pocas políticas que sean sostenibles en el tiempo, porque uno lo que a veces necesita es una legislación que te Es cubra. eso, para invertir y transformar Claro, ese maíz que en lugar de ceballa se transforma acá, necesitas reglas de juego, que no totalmente. aparezca un señor que mañana diga, bueno, se prohíbe la exportación de esto, la cuestión del otro, y No, pasado mañana cambie de vuelta, digamos. Esto así no se hace. en ese Y sentido, no es un tema ideológico, ¿eh? no, Porque no, fíjate vos que estoy de acuerdo. en Brasil estuvo Lula comandando este proceso, en Uruguay estuvo Mujica, y, digamos, y la concertación en Chile. Y en Es un algún tema de reglas de juego claras y de macroeconomía sana. Y hace poco, en el medio de la pandemia, no hace tan poco, que hubo una reunión con algunos referentes de algunos partidos políticos que nos llamaron a dos o tres para hablar. Justamente yo hablaba del tema de Brasil, es decir, para ir terminando y no robarte más tiempo. En el gobierno de Lula, Lula atendió quizás las dos ventanillas y no se despegó de una base de ¿No? sustentación muy fuerte que tenía en los pequeños y medianos productores, y tenía el MDA, el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero no dejó de tener un ministerio de agricultura muy fuerte porque dependía de sus exportaciones. Entonces, eso se puede hacer. Está claro que en realidad tiene que ver con una mentalidad abierta, y reitero, como decía hace un rato, con unas leyes que te protejan, porque además siempre hacemos un reduccionismo tonto, pero digamos, bueno, con plata todos somos reyes magos, del otro lado pasa. Eh, Fernando, te agradecemos un montón este tiempo que nos has no, dedicado, no, gracias. que se va a aprovechar y mucho. Quedaron muchas preguntas, y como siempre queremos decirte que te admiramos un montón, y que siempre estamos atentos a cada cosa que decís o que escribís, porque ese mote que te pusimos de adelantado en algunas cuestiones en verdad es así. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias por la exageración, felicitaciones a ustedes por lo que hacen, por el desarrollo de los territorios, por sostener esto que es tan importante, que es la educación.
la educación agrotécnica en particular, y bueno, felicitaciones a ustedes por lo que hacen. Entonces, a disposición y como siempre, para lo que necesiten. Un gran abrazo a todos. Gracias, Juan Abrazo Carlos. grande.